Ah, que bienvenidas a su diplomado Terapia del Lenguaje Infantil. Mi nombre es Lilian, me presento, soy licenciada en psicología y pues bueno, me he estado especializando en el área de dificultades del aprendizaje. También tengo una maestría en terapia familiar y pues eso me ha ayudado también como a comprender bastante pues todo lo que conlleva esta terapia. Les comento, somos un centro capacitador. Aquí físicamente, de manera físicamente, el centro se encarga del trabajo con los menores de edad que tienen dificultades del aprendizaje y entonces el lenguaje pues va a ser un parteaguas, ¿no? ¿Por qué un parteaguas? Porque a partir del lenguaje es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que se desprenden otras dificultades. Entonces, si bien nos va desde pequeñitos, nos damos cuenta, pues que hay que empezar a trabajar. Y el diplomado, y voy a repetir cómo se llama, dificultades, terapia del lenguaje, terapia. Únicamente nos vamos a poner este objetivo. ¿Qué voy a ocupar yo en terapia? Cuando ya vamos a estar con los pequeñitos. No es un diplomado tan teórico. Yo creo que he estado en el lugar de ustedes. Ya me metí a muchos diplomados también y hay unos muy buenos, ¿no? Y hay otros que sabemos que decimos, ay, pero ¿cuáles ejercicios son los que tengo que ocupar? ¿Sale? Entonces, esta es una clase guía. No me voy a detener tanto en explicarle los archivos. Tampoco son archivos muy grandes, porque tampoco las queremos llenar de mucha información. Yo vi en su inscripción, su nivel de estudios y sé que muchas ya tienen maestría, ¿no? Entonces, es un gran reto para mí, ¿sí? Entonces, sé que ustedes también ya tienen noción de teoría, eso me agrada bastante porque no me tengo que ir tan atrás a explicar. Que claro que si ustedes tienen dudas, obviamente pues para eso estamos aquí todas, ¿no? Yo no lo sé todo y efectivamente me quedé pensando, seguramente alguien también tiene muy bueno que compartir. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Les enviaron un archivo. Todavía no lo he abierto. Lo voy a empezar a abrir con ustedes, que fue un correo electrónico. Y en este correo electrónico, así como vienen sus archivos, en ese orden siempre los vamos a estar viendo. En ese orden viene su programa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer archivo es diferencia entre lenguaje. Voy a empezar a compartir pantalla. Denme un minutito. Y otro favor, esta no es mi computadora y voy a tener que dividir este, el video en dos porque este no tiene el premium en Zoom. Por causa de fuerza mayor me tuve que llevar. Ujú. Excelente. Bueno, entonces, indíquenme por favor si en la pantalla ya se comparte diferencia entre lenguaje, habla y comunicación. Sí, Sí, ya. ya. Está ¿Sí? bien. Súper. Bueno, es el mismo error que ustedes tienen, o sea, no pasa nada si ustedes no lo hablan, ¿sale? Si ustedes no lo abren su correo, aquí, no, aquí todo lo vamos a ver lo que viene, ¿sale? Bueno, a mí me encanta que sean participativas, algunas me imagino que son docentes y siempre estamos peleando con nuestros chicos de que sean participativos. Ahora nos toca a nosotras, ¿sale? ¿Quién dice yo para leer lenguaje? Solo lenguaje y hasta ejemplo. Si quieres, yo te ayudo. Gracias, Marisol. Lenguaje es la capacidad humana para expresar pensamientos, sentimientos e ideas a través de un sistema de signos. Puede ser verbal, escrito, gestual, etc. Es una facultad cognitiva universal que tienen todos los seres humanos. Ejemplo, el lenguaje oral, el lenguaje de señas o el lenguaje escrito. Perfecto. Gracias, Marisol. ¿Quién dice yo con el habla, por favor?
Yo le ayudo. Adelante, gracias. Habla es el uso individual y correcto del lenguaje, es decir, cómo cada persona utiliza el lenguaje para comunicarse, incluyendo su pronunciación, ritmo, entonación y estilo personal. Ejemplo, tu acento particular, las palabras que eliges, cómo estructuras tus frases. Ok, súper. Y por último, comunicación, por favor. Yo puedo ayudarle. Buenos días. Gracias, Ingrid. Comunicación es el proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor mediante un canal y un código compartido, que puede ser el lenguaje, gestos, imágenes, sonidos, etcétera. Ejemplo, una conversación, una llamada, una señal de tránsito. Ok, bien, súper. Y entonces aquí tenemos siempre todas nuestras referencias, todos nuestros archivos van a tener su referencia, porque no es porque Lilian se lo inventó, porque Lilian lo está diciendo, ¿sale? Entonces siempre van a estar nuestras referencias. Y como es nuestra primer clase, también voy a empezar a dar algunos ejemplos. En este caso, el archivo no nos marca ninguna actividad. Siempre nuestras actividades van a estar marcadas al final de cada archivo. En esta ocasión no nos marca nada, ¿sale? Entonces, para terapia del lenguaje, pues nosotros tenemos que empezar a ver esta parte, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el habla? ¿Qué es la comunicación? Porque muchas veces creemos o se cree que el pequeñito no habla bien, entonces ya tiene un súper problema, ¿sale? Entonces nosotros tendríamos que valorar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lenguaje, tendríamos que trabajar mucho con los pequeñitos más pequeñitos en cuanto a que hay que desarrollar el lenguaje. Sí, en algunos documentos nos dicen el diccionario interno, nos lo dicen como diccionario interno, porque el pequeñito antes de poder hablar tiene que llenar este diccionario interno que va a ser el lenguaje. Y algo muy chistoso pasó que a partir de la pandemia, y fíjense que todavía, mm, y ahorita a ver si no pasa con el sarampión, ¿no? Bueno, aquí en el Estado de México, nosotros somos del Estado de México, Toluca, ahorita la gente está muy alarmada por el sarampión, ¿sale? Y entonces ya se empezaron a mover muchos que el cubrebocas, que ya no salgan, que etcétera, ¿sale? Entonces, a partir del COVID, entonces sí hubo un retroceso. Y ahorita, por ejemplo, nosotros que trabajamos con dificultades del aprendizaje, que fue hace como 5 o 6 años, ¿no? Más o menos el COVID, los que están iniciando primaria, o los que ya van, por ejemplo, en tercero, nos encontramos que tienen mucho retroceso en las dificultades en la lectoescritura, por favor. Por ejemplo, que es la dislexia, ¿no? Que todavía no consolidan bien la lectoescritura. ¿Pero por qué? Porque en el COVID no hubo mucha interacción de estos pequeñitos, no salieron, no llenaron este lenguaje interno. Entonces, los papás, por ejemplo, decían, no, es que nada más, pues vamos al supermercado y se quedan con los abuelitos, no convivieron con nadie. Incluso mamás decían, yo me encerré con mi hijo y aunque vinieran visitas, o sea, yo no permití que mi hijo tuviera contacto. Entonces, eso fue haciendo que el pequeñito pues no llenara este lenguaje. Cuando nosotros sacamos a los pequeñitos, yo por ejemplo les digo a los papás, si van al supermercado, ustedes a propósito, ¿qué es esto? Leche, ¿de qué color es? Blanco, ¿qué es esto? Frijoles. Y así vamos preguntando los colores, ¿qué es más grande? ¿Qué es más chico? Y ustedes, aunque obviamente ya lo sepan, ustedes tienen que ir llenando a sus pequeñitos de eso. Pero ¿qué pasó? Que entonces pues no hubo esa oportunidad. Y después, que ahorita actualmente, ¿qué pasa? Que muchos papis trabajan todo el día, ¿sale? Entonces no lo sacan, llegan los papás de trabajar, les dan de comer, los dejan en la televisión y a dormir. Eso también lo vamos a ver. Todos estos factores influyen. Y entonces en terapia todo esto tenemos que ir preguntando, ¿sale? Tenemos que ir observando qué tanto este lenguaje está desarrollado, porque efectivamente cuando tenemos un contacto con los pequeñitos,
nos damos cuenta que no es que no sepa hablar, ¿sale? Sino más bien que el niño tiene muy poco contacto y no sabe cómo se llaman las cosas. Entonces, cuando nosotros le decimos, a ver, di, una palabra casi nueva, ¿no? Carros sí la conocen, por ejemplo, a ver, di planta. Y nos sorprende el niño y que dice planta. Ah, pero nos damos cuenta que estos papis no le dicen las cosas, ¿no? O sea, como que se levantan, le ponen la televisión, le llevan los Fruit Loops o el desayuno a la cama, 2, 3 horas, y ya se perdió de todo un mundo este pequeñito, ¿sale? Entonces muchas veces vamos a ver qué tan desarrollado está este lenguaje interno, qué tan estimulado está este lenguaje. Y va a haber también quien tenga, que esté muy desarrollado el lenguaje, pero hay pequeñitos que no quieren hablar, que puede ser en el caso de los 3, de los 4 años y que pueden ser únicos hijos, que los papás es que yo no le pongo tanto la tele, es que yo sí le platico, pero están pues muy consentidos y el niño no tiene la necesidad de hablar. Y tampoco es que haya dificultad en el habla, sino que no hay una necesidad de hablar, ¿sale? Y entonces nos dice de la comunicación, pues porque bueno, ya es un circuito, ¿sale? Tenemos llegar a que se dé una comunicación funcional con el pequeñito, ¿no? Entonces hay que valorar si es una mala comunicación, si es una comunicación no funcional, más bien tendría que ser. Ujú. Bueno, entonces pasémonos a nuestro segundo tema. ¿Qué tendríamos que saber para terapia del lenguaje? Bueno, pues hay que conocer también el desarrollo típico del lenguaje de niños de 0 a 6 años. Recuerden que la estimulación temprana, ¿de qué edad a qué edad es? Aprovecho a tomar mi cafecito. Ujú. De 0 a 6 años. Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a acomodar muchísimo y lo vamos a ver en el largo del diplomado. Algunas otras, nos vamos a apoyar mucho, por ejemplo, de estimulación temprana, de neurodesarrollo, porque nos llegan muchos casos normalmente del preescolar, donde nos dicen, es que creo que el niño tiene autismo. Y entonces la maestra nos dijo que le haga una valoración porque creo que tiene autismo, porque no habla, porque no tiene contacto con los otros niños, porque no hace caso. Y entonces en este módulo no vamos a ver la entrevista, la vemos hasta el módulo 3. Ayer estaba revisando. Y entonces, pues bueno, le hacemos la entrevista a los papis y checamos el desarrollo del pequeñito. ¿Y qué creen? Que no ha sido escolarizado, que todo el tiempo hasta los 3, hasta que va a entrar al preescolar, va a ser su primer contacto y estos años, adivinen con quién estuvo solamente, con la mamá o con la abuelita. Y entonces entra al preescolar y pues obviamente no se sabe, no sabe convivir con otros pequeñitos, no sabe tomar una clase porque es su primera vez, porque no sabe que tiene que estar sentado. ¿Y qué otra cosa pasa? Que la mamá no le dice, es tu primer día de clases, no los llevan y así como ni les dijeron que van a ir a la escuela, no los preparan, ¿sale? Y entonces estos pequeñitos a mí me sorprende cómo todos tienen autismo y entonces digo, ay no, por favor, porque los encaminan a un trastorno de ese tipo, porque empiezan a trabajar con ellos así. Entonces, pues bueno, tenemos que saber del desarrollo típico porque nosotros orientamos a los papás, ¿no? Ah, bueno. Entonces, sí, se le ha dificultado, se le está dificultando la escuela porque no es escolarizado, porque no ha convivido con niños, porque no ha tenido contacto con la escuela. Y ahí empezamos, ¿no? Entonces, desarrollo típico del lenguaje lo tenemos que saber porque nos sirve para orientar a los papás. Ahorita yo, por ejemplo, estoy diciendo de un pequeño de preescolar, pero ¿qué pasa si me llega un pequeñito de 3 años? Ah, pues yo voy aquí a mi carpetita
y vamos a ver si coincide su desarrollo típico del lenguaje y con eso podemos también irle preguntando a la mami, ¿hace esto, no hace esto, etcétera? Y vamos a leer nada más la introducción y ahorita agarramos un ejemplo. ¿Sale? ¿Quién dice yo? A leer esta parte. Esto, hasta revisar página 3. Aunque ya hayan participado, no tengo problema. ¿Quién dice yo? Yo le ayudo. Buenos días. Adelante, buen día, Jessie. El desarrollo del lenguaje en los primeros 6 años de vida es un proceso progresivo y fundamental que permite al niño comunicarse, interactuar con su entorno y construir pensamiento. Este desarrollo involucra 3 componentes principales: forma, fonología, morfología, sintaxis, contenido, semántica y uso, pragmática. Ok, súper. Gracias, Jess. Entonces, pues bueno, cada que nos llegue un pequeñito, pues nosotros tenemos que pensar, o bueno, en su edad primeramente y nos vamos a ir en esto. ¿Qué ella debe de tener? ¿Qué palabras ya debe de tener? ¿No? Vamos a pensar también en este diccionario interno, en esta habla, cómo vamos, ¿sale? Y entonces vámonos aquí. Bueno, sí, digo el de 0 a 12 meses. De 0 a 3 meses reacciona a sonidos, llora para expresar necesidades, emite sonidos reflexivos, guturales. De 4 a 6 meses, balbuceo simple, juegos vocales, mayor atención al habla. De 7 a 12 meses, balbuceo repetitivo, ¿no? Ma, pa, comprensión de palabras comunes como no o su nombre, comienza a señalar y a hacer gestos. Se desarrolla la comunicación intencional, aunque aún sin palabras. Por ejemplo, aquí, y si llegan mamis, por ejemplo, de 2 años, ¿no? Y vienen muy angustiadas porque quieren un diagnóstico, o sea, un diagnóstico de qué tiene. Y entonces nos dicen, por ejemplo, que un diagnóstico infantil ya así forzosamente sí ya se podría dar hasta los 6 años. Entonces, antes de los 5 años, por ejemplo, 5 años y medio, nosotros todavía tenemos la oportunidad de decir, se presentan rasgos de, pero si nosotros trabajamos, podemos nosotros pues mejorar muchas cosas, ¿sale? Entonces, ya me apareció la reunión, se terminará en 10 minutos. Ay, qué rápido. Si se termina nuestra reunión, como les digo, en este no tengo el premio, si se termina, y si a ustedes la saca, no sé si a ustedes la saque también, entonces nada más que mi video se guarde y yo me vuelvo a conectar, ¿sale? En este mismo enlace, no nos vamos, nos volvemos a conectar, ¿sale? Bueno, entonces decíamos que vienen por un diagnóstico las mamás y a los 2 años pues es imposible porque le falta muchísimo de estimulación temprana, ¿sale? Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Pues orientarlas, por ejemplo, a ver, ¿es escolarizado su pequeño? No, pues es que pasa todo el tiempo conmigo. ¿Qué hace con usted? Pues ve la tele, juega un rato, cuando come ve la tele, sí, cuando come le pongo un video porque si no come. Entonces, súper touch, ¿no? O sea, nunca los pequeñitos deben de estar comiendo y con un dispositivo porque es un momento donde nosotros desarrollamos mucho la comunicación. Pues cómo te fue, cómo se llama, es Sopita, qué tal sabe. Y ahí es un lugar donde nosotros la comunicación, pues nos perdemos de mucho, ¿sale? Y entonces la primera recomendación, le vamos a quitar el dispositivo al pequeñito. Cuando coma, 1 hora antes de despertarse, 1 hora antes de dormir, el dispositivo no está. ¿Sale? Entonces, todos estos nosotros detalles, más que nosotros dar un diagnóstico, tenemos que checar qué es esos factores que a nuestro pequeñito no le está ayudando. Entonces,
tenemos que revisar la edad, nuevamente repito, porque muy probablemente le falte mucha estimulación temprana, le falte una escuelita inicial, ¿sale? Entonces, a mí las escuelitas iniciales me agradan, pero me gustan mucho cuando eh, no son con las mamás, porque eso no ayuda. Hay escuelitas con educación inicial, pero las mamás son las que se ponen a hacer los trabajos, las que están bien entretenidas pintando, o las que no le permiten a los hijos hacer los ejercicios. ¿Sale? Entonces hay que buscar ese tipo de espacios donde la mamá no sea tan así, que la mamá le permita sentir al niño la necesidad de poder comunicarse. Entonces, esto nos ayuda. Esto. Por ejemplo, un niño de 1 a 2 años, sus primeras palabras, comienza la producción de palabras significativas, 12 meses. Usa entre 10 y 50 palabras al cumplir 18 meses, ¿no? Y así. Entonces, esto es una ayuda para nosotros que ya debe tener nuestro pequeñito. De 3 a 4 años utiliza frases más complejas y conectores básicos y pero. Comprende y responde a preguntas simples. Entonces, los pequeñitos que entran de 3 años a preescolar, obviamente tienen muchas deficiencias en el lenguaje, pero a veces las maestras pues ya quisiera que entendieran todo y la verdad es que no. Fíjense que dice, comprende y responde preguntas simples, simples. No van a responder preguntas, por ejemplo, en una sola pregunta que le preguntes, perdón, 3 cosas, o que en una sola indicación le des 2 indicaciones, les va a costar trabajo. Entonces, todo esto lo tenemos que saber porque efectivamente las maestras llegan muy alarmadas y dicen, no, es que no me entiende, le doy una indicación, a ver qué indicación le da y ya nos damos cuenta y pues es una indicación completa, es normal, todavía no lo vas a ver, para sus 3 añitos todavía es normal, pues que su lenguaje no esté como nosotros quisiéramos, a lo mejor como un pequeñito de 6 años, ¿sale? Entonces, más allá de enfocarnos en niños pequeños de 5 años para atrás, en un diagnóstico tenemos que ser muy observadoras en nuestra entrevista en todos los factores que quizás no le estén ayudando, ¿sale? Entonces, de 5 a 6 años, ¿no? Lenguaje casi adulto, uso vocabulario amplio, más de 2000 palabras. Entonces, ahí, por ejemplo, ya nos marca de 5 a 6 años. Y efectivamente, ya un niño de primero de primaria, ahí sí, si tiene muchas deficiencias, aquí nos vamos. Dice, no, pues ya debe tener un uso más amplio de 2000 palabras. Comprendes chistes simples, metáforas o juegos de palabras. Su lenguaje se adapta al contexto, ¿no? A la pragmática, al uso práctico. Inicia la conciencia metalingüística, especialmente al comenzar la lectura y la escritura. Entonces, importancia de esta etapa. Durante los primeros 6 años, el cerebro es altamente plástico y receptivo. ¿Por qué les digo que antes que no se enfoquen tanto en el diagnóstico de 5 años para atrás? Acérquense mucho a la estimulación temprana. Y ahorita les digo también por qué. Porque la neuroplasticidad pues está al 100 con los pequeñitos. Y si nosotros trabajamos mucho esta estimulación, logran demasiado los pequeñitos. ¿Sale? Entonces, se me viene a la mente un caso de un pequeñito que actualmente asiste con nosotros y tiene 9 años. Entonces, no es escolarizado, no lo han llevado a la primaria. Cuando era pequeñito, le diagnosticaron una pequeña fisura en el cerebro en el área del habla. Entonces, pues los papás se alarmaron, ¿no? Y empezaron a sobreprotegerlo. Fueron a una escuelita y le dijeron, sí, tenemos terapia del lenguaje. El neurólogo les recomendó pues ir a terapia del lenguaje. Y entonces esta era una escuelita especial y lo absorbió. Y entonces hace 6 meses, como que a alguien se le prendió el chip y dijo, no, y eso fue a la abuelita, no a la mamá.
ya tenemos que escolarizarlo, ya tiene que ir a una escuela. Y entonces todo este tiempo ha estado en educación especial, cuando no pasa nada en el área intelectual para él, únicamente lo que no puedes pronunciar, pero ya se perdió primero, segundo, tercero y hasta va a mitad de cuarto que se perdió. Y entonces intelectualmente no pasa nada, él tiene la capacidad de aprender. Y entonces, pues bueno, viene con nosotros, nos platica la situación la abuelita y actualmente ya hasta las tablas se empieza a saber. Obviamente en medio año no podemos enseñarle lo que en 4 años pues debió de haber aprendido. Entonces, por eso les digo, es importante que nosotros no nos vayamos la primera porque efectivamente tendremos que saber la edad del pequeñito porque efectivamente en lugar de ayudarle, fíjense todo lo que ya se retrasó y ahorita para que entre en escuela regular, pues está el problema, porque la abuelita muy insistente, es que tiene que entrar a cuarto, es que ya tiene que ir a la escuela, sí, abuelita, probablemente usted ya quiera, pero el niño está preparado, el niño va a entrar a cuarto y sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, lo vamos a llevar a un espacio donde él ya no quiera ir a la escuela, quizás en 2 semanas, porque se le va a venir una bomba a él. Entonces, aquí que nos, por eso les digo, tenemos que apoyarnos de otras áreas. Aquí que tenemos que hacer nivelación escolar. Obviamente, hay que nivelarlo para que el niño el siguiente, si ya se esperaron 4 años y medio, no, ni modo que no se puedan esperar medio año a que se nivele. Y ahorita el niño pues es otro niño, cuando llegó parecía un bebé, es que no puede hablar bien, es que tiene, parecía que se escondía detrás de sus abuelitos. Y en este medio año es otro niño. Yo no digo que seamos la mejor escuela, pero es importante que, fíjense, o sea, que no nos encasillemos. Nosotros queremos dar una buena atención del lenguaje, pero probablemente necesita de otras áreas. Este pequeñito entra a psicología, a nivelación escolar y estamos trabajando de terapia del lenguaje. Sin embargo, aquí en este ejemplo de este pequeñito tiene algo neurológico. Entonces, aquí aunque nosotros trabajemos muchísima terapia del lenguaje, va a mejorar su pronunciación. Pero aquí hay que trabajar con la familia, que vamos a también la importancia de la psicoeducación con la familia, que renuncien a esa parte de decir los papás, es que si viene a terapia del lenguaje, tiene que hablar bien. No, porque ya es una cuestión neurológica y ustedes pues también tienen que